A principios del siglo XX, cuando nuestro país se estaba recuperando luego de la guerra con Chile, sufrimos una tremenda crisis sanitaria, la peste bubónica, que llegó al Perú en 1903. Esta crisis duró muchísimo tiempo y fue muy complicada. Sin embargo, de ella aprendimos varias cosas y de hecho nos dejó consecuencias, ¿cómo podríamos decir?, provechosas. Cambios en las políticas de Estado, cambios en las políticas sanitarias, cambios en las actitudes respecto a la salud. Una crisis siempre es una oportunidad, se dice, ¿no? ¿Por qué? Porque moviliza estructuras, porque nos obliga a pensar y en el mejor de los casos nos fuerza a evolucionar. El día de hoy vamos a hablar de la historia de la peste bubónica. Esto sucedió en el Perú. La epidemia se va a asociar mucho con la pobreza, con las ratas, con el hacinamiento y con la suciedad. A un político le va a dar más rédito siempre inaugurar un hospital que inaugurar un desagüe. La peste bubónica es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Yersinia pestis que vive en las ratas, específicamente en las pulgas de las ratas. La peste bubónica es una enfermedad de los roedores salvajes que se transmite a los seres humanos y a otros mamíferos a través de la picadura de la pulga de las ratas. Por eso que uno de los primeros indicios a una ciudad era la proliferación de ratas muertas. Esta enfermedad produce una dolorosa inflamación de los ganglios linfáticos que afecta tejidos en axilas, ingles o cuello y que además produce una ampolla conocida como bubón. De ahí el nombre peste bubónica. Antiguamente se la conoció como la peste negra, debido a que causa gangrena en ciertas partes del cuerpo, como los dedos de las manos o los pies, que se tornan de color negruzco. De ahí, peste negra. Se cree que los primeros casos se produjeron al sur de Mongolia, en el Asia, y que en la década de 1330 llegó a China. Luego pasó a India, Rusia, España, Francia, Italia, es decir, a gran parte de Europa, y llegó más tarde hasta el norte de África. Se estima que en el siglo XIV un tercio de la población europea murió a causa de la peste bubónica. Como se creía que la enfermedad estaba en el aire, los médicos utilizaban una máscara en forma de pico de cuervo, en donde guardaban hierbas aromáticas y flores secas para disminuir el supuesto aire podrido. Se pensaba que la enfermedad era causa de un castigo debido a un pecado o una infracción moral. Tanto es así que los médicos principalmente eran gentes que estaban vinculadas al sacerdocio. Pero dejemos la Europa medieval y esa temible peste negra y veamos cómo 557 años después llegó la peste bubónica al Perú. La epidemia de peste bubónica va a llegar a Perú, primero al Callao y después se va a expandir en Lima en abril de 1903. Pero esto fue parte de una pandemia que se inició en 1894 en Hong Kong y que lentamente se va a comenzar a expandir por el resto de los continentes. La peste bubónica era producida por una bacteria que
recién se descubrió a fines del siglo XIX en Asia. Entonces hay brotes de peste bubónica en varias partes del mundo, como Brasil, la India y el Perú. Y siempre se pensó o se culpó y a veces se estigmatizó que el origen de la peste era Hong Kong y el comercio marítimo que había con Hong Kong. Y creó un gran desconcierto, era una enfermedad que no se conocía en el Perú y creó también un estigma. A inicios del siglo XX, el Perú estaba recuperándose luego del desastre de la guerra con Chile y la exportación de materias primas estaba en ascenso. En ese contexto, justamente, llegó la peste bubónica al Callao en 1903. Los primeros contagios se produjeron en el Callao, específicamente en el Molino Milne o Santa Rosa, donde se acumulaba el grano, se procesaba el grano que venía de Chile, de Argentina, de otros lugares. El trigo, por ejemplo, se procesaba para producir harina y con eso pan de otros productos derivados. Las ratas entonces entran al molino a comer todo el alimento y de esa forma tienen contacto con los trabajadores del molino. Hubo una íntima conexión entre pobreza y enfermedad y se estigmatizaba y se asociaba incluso ciertas enfermedades con ciertos grupos, ¿no? Por ejemplo, el caso de la peste bubónica se reveló mediante un estudio, digamos, quién fue el primer paciente registrado y los siguientes, ¿no? Y creo que el sexto o séptimo era un asiático, era el cocinero Ubi, famoso. Pero como fue un asiático entre los primeros, la noticia y la manera como se difundió fue los chinos, ¿no? El primer contagiado que pone en peligro Lima es un chino Ubi, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para generar una correlación entre la enfermedad, la peste bubónica y los chinos, vinculados con ¿qué? Con el tema de la suciedad, con el tema de los focos de corrupción vinculados al mercado central, a las zonas hacinadas, digamos, donde ellos vivían. Del mismo modo, en Paita se dijo que la peste empezó cuando se encontraron a 2 chinos muertos en una tienda. Poco después de conocerse los primeros casos, en Lima, las autoridades comenzaron a referirse a la enfermedad como el flagelo asiático, algo que tiene mucha similitud con lo que sucede hoy en día con el COVID-19, cuando Donald Trump decidió llamarlo el virus chinos. Y esto va a generar que por parte de las autoridades, la autoridad de salud, se va a intervenir el espacio público, el espacio privado y principalmente las habitaciones que eran habitadas por inmigrantes chinos, principalmente el callejón Otaiza. Efectivamente, en 1909 la municipalidad, específicamente la gerencia de salubridad, mandó a derrumbar, a demoler el callejón Otaiza. ¿Dónde quedaba el callejón Otaiza? Donde queda lo que hoy conocemos como el barrio chino en el centro de Lima. A los inmigrantes chinos se los va a acusar de ser enemigos de la higiene, por sus formas de vivir, por sus formas de comer, por el consumo del opio, pero también se los va a acusar de ser enemigos de la clase obrera por monopolizar ciertas labores, principalmente el pequeño comercio. Se consideraba que esencialmente ciertos grupos eran propensos a transmitir o a propagar las enfermedades peligrosas. Y la destrucción del callejón de Otaiza, la gota, digamos, que colmó el vaso, porque siempre estaba con que se iba a destruir, etcétera, ¿no? Pero ¿cuál fue el punto detonante? Fue el contagio de un asiático por fiebre bubónica, cuando todos los días se contagiaban decenas de todos los grupos sociales.
Para abordar el estudio de la peste bubónica en nuestro país, es interesante saber que el uso de la fotografía se había extendido en ese entonces a los medios de comunicación, es decir, ya aparecían fotos en periódicos y revistas y sin duda a través de ellas se podía apreciar mejor los alcances de esta crisis. Por primera vez se usan las fotos de los lugares donde han estado los contagiados, donde fue el brote epidémico. También se le hace fotos al cochero Maldonado, el que conducía la carroza que llevaba a los epidemiados de peste bubónica al Lazareto de Guía, eso en 1903. Tú encuentras en Monos y Monadas, en Fray Cabezón, en Variedades, muchas caricaturas, mucho dibujo de humor que intenta de alguna manera pues exorcizar el miedo, ridiculizar a la muerte, ¿no? A través del trazo gráfico, ¿no? Las fotos de las incineraciones de las casas de Mollendo son bastante impactantes. Entonces hay imágenes bien interesantes de cómo funcionaban estas juntas de sanidad, de cómo funcionaban las inspecciones sanitarias y cómo el gobierno y cómo las autoridades locales principalmente utilizaban los incendios y la incineración de las casas para poder controlar la expansión de la enfermedad. A principios del siglo XX, Lima era una ciudad con una infraestructura muy precaria. Vamos a revisar algunos de esos aspectos siguiendo el planteamiento que hace el historiador Marcos Cueto en su libro El regreso de las epidemias. En lo que respecta a las viviendas, la mayoría estaban construidas de adobe y quincha, en el mejor de los casos, y en las zonas más pobres, sobre todo de la costa, de caña y barro. Y esto, por supuesto, contribuía a la proliferación de las ratas. ¿Por qué? Porque esas paredes eran fáciles de ser ahuecadas. Además, la distancia entre una pared y otra ofrecía el universo ideal para construir una madriguera. Y las ratas, por supuesto, que lo sabían muy bien. Ya existían pésimas condiciones de salubridad en Lima a fin del siglo XIX, en que no había un sistema seguro de baja policía, de recojo de basuras o de desagües. Y las mismas construcciones, como por ejemplo en Lima, hecha de quincha, creaban una condición ideal para las ratas, ¿no? La pulga de la rata. Y entonces la epidemia reveló estos grandes problemas sociales, especialmente en los cuarteles, como eran entonces llamados los barrios de Lima más pobres, donde había mayores muladares, que era el nombre que se daba a los espacios de terreno en que simplemente se acumulaban las basuras, ¿no? Y también la epidemia reveló que los más afectados eran los indígenas, migrantes, los que tenían un trabajo más duro como albañiles o eran proletarios, y los chinos, ¿no? Otro problema urbano fue la tugurización y el hacinamiento. Como dice el historiador Marcos Cueto, existía la costumbre de miccionar o defecar en la calle o incluso tirar los desperdicios a la vía pública esperando que los gallinazos o los burros o un animal que pasara por ahí se los comiera. Volvemos en un instante para contarles dónde estaba ubicado el Hospital para Enfermos de Peste Bubónica en Lima. Que queremos resaltar en este programa es que la peste bubónica se produjo en una etapa de transición, en un momento de cambio. De hecho, las ideas médicas en ese entonces estaban atravesando una gran transformación.
muchas personas e inclusive médicos creían que las enfermedades infecciosas se producían espontáneamente por materias orgánicas en descomposición, ¿no? O sea que la basura o el agua estancada podía espontáneamente generar la enfermedad. Pero empezaron a haber estudios científicos a fines del 19 que mostraron que habían microbios específicos y vectores, o sea, agentes transmitores de esos microbios, lo que producían la enfermedad. Y entonces, y que la lucha debía ser, según esa nueva doctrina médica, contra los microbios y sus vectores, ¿no? Pero en el Perú muchas veces hay un conflicto entre las ideas tradicionales de la medicina, de pensar que la suciedad en sí misma produce la enfermedad, y las ideas más científicas de querer aislar el microbio, ¿no? Hay enfrentamiento de médicos con la población, entre médicos, de médicos con las enfermeras, que muchas veces eran religiosas, que hasta creían en plantas medicinales, ¿no? Gente también curandero que creían en plantas medicinales. Hay una comunicación y ayuda, ¿no? De las órdenes religiosas todavía en cuestiones de salud. Es sobre todo también porque no se deja de lado la situación conservadora, ¿no? De la participación de la Iglesia en la cercanía con la población, ¿no? Y la ayuda, sobre todo esta idea de la ayuda hacia el otro, hacia el prójimo, ¿no? Que todavía tiene o está vigente en ese tiempo. A fines del siglo XIX, las municipalidades estaban encargadas de la higiene urbana y de la baja policía, y las sociedades de beneficencia de hospicios y hospitales. A partir de la peste bubónica de inicios del siglo XX, se crean 3 instituciones importantes. En 1902, un año antes del estallido de la peste, se creó el Instituto Municipal de Higiene de Lima, fundado por el alcalde, Federico Helguera. Resulta ser bastante importante porque trae ideas también de bacteriología de Ugo Biffi, ¿no? Que es un italiano, pues, ¿no? que propone nuevas tendencias, ¿no? Para aceptar que las enfermedades son transmitidas por ciertos vectores, ¿no? Como bacterias, ¿no? Entonces, y justo, ¿no? Es antes, ¿no? de la presencia de la peste bubónica, ¿no? Que ayuda en todo caso, ¿no? A que de cierta forma algunos organismos públicos ya hayan estado preparados para enfrentar epidemias. En 1903 se creó la Dirección de Salubridad Pública, que se va a convertir en el antecedente de lo que más tarde sería el Ministerio de Salud. Recién con la peste se crea un organismo nacional, que es la Dirección de Salubridad Pública, que no va a tener un alcance totalmente nacional, pero es un intento de hacerlo como parte del Ministerio de Fomento. Uno de los problemas que los médicos se van a dar cuenta es que al no existir una especie de Ministerio de Salud, un organismo central de salud, era muy difícil poder llevar a cabo una política de erradicación de la enfermedad, tanto en Lima como en el resto del país. Entonces, los médicos van a solicitar la creación de este organismo, que va a tener un rol muy importante en las siguientes epidemias y en general en la salud pública peruana. Y la institución que se convirtió en la más importante en el contexto de la peste bubónica fue la Junta Directiva de la Campaña contra la Peste Bubónica en la provincia de Lima. Sí, así de largo era el título. Fue fundada en 1904. ¿No? La que tuvo quizás el mayor protagonismo, y también que influye que el Estado pueda entrar a tallar de una manera muy directa con medidas de salud pública. El presidente de esta junta fue el destacado médico italiano Juan Agnoli. Él se desempeñaba como inspector de higiene en la alcaldía de Lima, en la era de Helguera.
la sociedad todavía no se acostumbraba a esto, ¿no? A que el Estado esté pendiente de la situación de las personas en cuanto a salud, ¿no? Es algo que también está dentro de este proceso de transición a inicios del siglo XX, ¿no? La Junta fue, en la práctica, la que se encargó del trabajo duro para combatir la terrible peste. Iban a visitar a los enfermos a sus casas y los trasladaban al lazareto. Ya dijimos que eran los lazaretos, pero si no se acuerdan, lo vamos a recordar. Eran una especie de hospitales de campaña, donde se trataba exclusivamente a ciertos enfermos, en este caso, a los enfermos de peste bubónica. Muchas veces la población se rebeló contra esos lazaretos, ¿no? Que eran vistos como lugares donde la gente iba a morir. Los mismos lazaretos revelaron las diferencias sociales, porque en los lazaretos, además de la separación de hombres y mujeres, había cuartos para pagantes, que eran los enfermos que podían pagar por tener mejores atención, y los no pagantes, que era el público en general, generalmente los más pobres, ¿no? Junto a los lazaretos se acostumbraba a habilitar un cementerio. Un cementerio de los enfermos de peste, ¿no? Y que eran llamados con un nombre despectivo, que ya no se usa más en la medicina, ¿no? Eran llamados los pestosos. Eso, con el tiempo, eso ha evolucionado, y como por ejemplo en la lepra, eran llamados los leprosos, que era también un nombre discriminatorio y estigmatizante, ¿no? El lazareto que se habilitó para la peste bubónica fue el Lazareto de Guía, que quedaba en lo que hoy es el cruce de las avenidas Caquetá y Túpac Amaru, en el Cono Norte. Lo que queda es un hospital de guía, y que después, años después, fue usado para refugiar a algunos pocos leprosos que venían del Lazareto de San Pablo, de la selva. Pero era el hospital de guía. Y había sido utilizado en el siglo XIX en caso de viruela. La mortandad en los lazaretos era escalofriante. Según el historiador Marcos Cueto, entre 1903 y 1905 murió el 52% de enfermos que se encontraban allí internados. O sea que si en esos tiempos alguien entraba a un lazareto, tenía menos posibilidad de vivir que de morir. Por eso, los empleados del lazareto de guía tenían que obligar a los enfermos a entrar prácticamente a la fuerza, porque estos, obviamente, no querían entrar. Entrar a un lazareto era algo así como atravesar las puertas de la muerte. El traslado hacia los lazaretos se realizaba en unos vehículos de zinc que construía la misma municipalidad. Dicen las fuentes, así es descrito por si acaso, que quien conducía este vehículo era un indio recio que también vivía en el lazareto, y que la gente, imagínense esto, apedreaba durante el camino. También se utilizaban para el transporte vehículos jalados por caballos. Van a comenzar a expandirse esta idea de la ambulancia, entonces, como llevadas por caballo. Entonces, claro, se llevaba a la gente cuando se sabía que estaba enferma, se lo llevaban muchas veces de forma violenta desde sus casas a estos lazaretos para aislarlo. Entonces, la idea más extendida es que se realizaba de persona a persona. Eso significaba que si alguien estaba enferma, tenían que sacarla, tenían que aislarla de esta habitación, de la casa, para que evitara contagiar al resto de la familia y al resto de la comunidad. Entonces, si eso significaba llevarlos de manera violenta, sí iba a ser. Porque todavía no se tenía muy claro que eran las pulgas de las ratas la que ocasionaba la diseminación de la enfermedad, de la bacteria. En su libro, Marcos Cueto narra una historia que parece de terror, la verdad. Él cuenta que en Paita, la policía, cuando iba patrullando las calles, de pronto escuchaba un gemido en alguna casa y entonces marcaba la puerta de esa casa con un aspa. Luego entraba a la fuerza y se llevaba a la persona que estaba enferma con la peste bubónica. Luego, estas personas eran arrojadas a una zanja donde podían incluso ser enterradas vivas.
es otra de las características que tiene esta epidemia, donde se va a observar una gran intervención por parte del gobierno, del espacio público, pero principalmente del espacio privado, como que hasta ese momento los organismos de salud, si bien habían controlado lo que sucedía afuera, habían establecido campañas de limpieza y de mejoras del aseo de la ciudad. Con la epidemia de 1903 ellos tenían la potestad para poder entrar a las habitaciones, para entrar a las casas de las personas, principalmente las personas más pobres, y destruir, quemar lo que ellos consideraban que era necesario para evitar la propagación de la epidemia. Y entonces eso va a hacer que la gente resista mucho a las políticas de salud del gobierno. Cuando regresemos, descubriremos cuánto pagaba la municipalidad por cada rata cazada. La peste bubónica se extendió principalmente a ciudades portuarias o cercanas a puertos. Lima, Callao, en el norte, Paita, Chiclayo, Pacasmayo, en el sur, Mollendo, segundo puerto más importante del país. Desde allí, de hecho, se exportaban materias primas principalmente a Europa. Y se intentó aislar Arequipa de Mollendo. Y comenzó un plan de limpieza importante hacia la ciudad, pero la ciudad estaba muy poco preparada para la llegada de una epidemia. La ciudad de Mollendo y también la ciudad de Arequipa. Por ejemplo, en Mollendo no existía ningún hospital y solamente había un médico en todo el departamento de Islay en ese momento. Entonces, Arequipa no tenía lazareto y los vecinos van a ser los primeros en organizarse para reunir los dineros para poder construir un lazareto. Suena todo un tanto conocido, ¿verdad? Un solo médico en Islay y ningún lazareto en Arequipa. Otra cosa importante que sucede en el caso de Mollendo y en de otras ciudades es que una vez que se conocen las primeras noticias de que apareció la peste, la gente tendió a huir de los lugares donde vivía. Casi el 60% de la población se fue en 1903, intentó huir hacia Arequipa principalmente y a otras ciudades. A finales de 1903, por ejemplo, la prensa local informaba de una serie de motines en la ciudad de Mollendo de personas que protestaron por la quema de sus enseres y de sus casas. Otra de las razones, quizás muy similar a lo que pasa hoy en día, es que la autoridad determinó que las personas que morían de peste bubónica se iban a enterrar de manera inmediata y en algunos casos se iban a lanzar hacia el mar. Por ende, no iban a existir todos los ritos funerarios que son muy importantes para la población. Existen cifras oficiales sobre el número de muertes que dejó la peste bubónica, pero por las investigaciones que se han ido realizando, al parecer no son tan confiables. Estas cifras señalan que entre 1903 y 1930 hubo 20.000 infectados y 10.000 muertos por peste bubónica. Seguramente el número de casos fue mucho mayor, por lo menos 3 o 4 veces más. Una de las tareas que realizaba la Junta de la campaña contra la peste bubónica era cazar a estos roedores. Sí, cazar ratas. Muchos médicos desde el año de 1903 decían que ellos estaban luchando por salvar a los enfermos y impedir que hubiesen tantas ratas en la ciudad, como por ejemplo haciendo medidas que a veces eran consideradas inhumanas, como enterrar a los enfermos en cadáveres, en ataúdes de metal y bajo cal. Inclusive se llegó a ofrecer una recompensa para una rata. La municipalidad llegó a ofrecer una recompensa para quien cazara ratas, lo cual fue una medida contraproducente porque gente
muy inescrupulosa hizo criadero de ratas que vendía la municipalidad, ¿no? Como es habitual en situaciones de epidemias o pandemias, de hecho hemos podido experimentarlo también en carne propia, se cancelaron las clases en los colegios, se cerraron las iglesias, los circos, se prohibieron actividades que congregaran un número grande de personas. También se prohibió la crianza de animales como aves, gatos, cuyes e incluso perros. Se prohíben crear esos animales, se prohíbe reuniones en las plazas, en las iglesias incluso, lo cual crea otro conflicto con la iglesia, ¿no? Después de los puertos, la peste bubónica se extendió al campo, a la sierra. De hecho, las 2 primeras décadas del siglo XX fue especialmente severa en el norte, en la sierra de Piura, Lambayeque y Cajamarca. Quiero hacerles una pregunta, ¿ya? ¿Cómo calificarían ustedes la cobertura que la prensa le dio al COVID-19 en este 2020? Yo mejor creo que hablo de la cobertura periodística que recibió la peste bubónica a inicios del siglo XX en el Perú. Se presentaba las epidemias muchas veces como calaveras, ¿no? Hay una cosa ahí también de la herencia de las danzas macabras, ¿no? Porque son calaveras que tienen todavía adherida parte de la carne, ¿no? En las pantorrillas o en otras zonas. Y esas calaveras representaban a la gripe española, a la peste bubónica, a la fiebre amarilla, y se hacía chistes con ellos, ¿no? Sí, en ese sentido, digamos que había un tratamiento menos ceremonioso, ¿no? De la muerte y del dolor, ¿no? Ahora, hay que decir que era siempre la burla contra la enfermedad, ¿no? La risa contra la muerte. No era la burla de los enfermos ni nada de eso, ¿no? Era siempre de alguna manera también una afirmación de la vida, ¿no? En tiempos muy difíciles, ¿no? Como vemos, el tono de la prensa era más desenfadado y menos distante hacia la muerte y hacia su drama. Ahora, también se usaban los símbolos, la imaginería, digamos, de cada epidemia en otros términos, ¿no? Por ejemplo, en una caricatura de Fray Cabezón aparece Piérola y Durán fumigando una habitación donde supuestamente, y ahí están las ratas huyendo de la fumigación, pero las ratas tienen los rostros de políticos, rivales, de civilistas, ¿no? Está el rostro de Leguía, el rostro de José Pardo, ¿no? Y de otros, ¿no? Entonces se usaba, digamos, como un archivo de imágenes de las epidemias para pensar otras dimensiones de la vida social. Yo creo que había un trato más cotidiano con la muerte, ¿no? Por ejemplo, en algunas revistas a Lima la llamaban tuberculima, por la cantidad de tuberculosos que había, ¿no? Por lo visto, habían varias diferencias entre el periodismo de inicios del siglo XX y el de inicios del siglo XXI. Entonces había una cosa así como de un nombrar la enfermedad y sus estragos de una manera mucho más desenfadada que hoy, ¿no? Hoy como que hemos dejado eso en manos de los médicos, de los especialistas en epidemias, y la cultura propiamente no ha entrado a tallar demasiado todavía, aunque el arte popular sí, ¿no? Porque nosotros hemos visto ya retablos o pintura popular en la que se intenta simbolizar, representar lo que estamos viviendo ahora con la pandemia de la COVID-19. Regresamos con lo último del programa. Justo en los años de la peste bubónica se vivía una edad de oro de nuestro periodismo, porque nuestros escritores, poetas, dramaturgos estaban escribiendo en toda la prensa nacional.
Es más, las primeras publicaciones de sus libros aparecían en periódicos y revistas. Pensemos si no, por ejemplo, en Abraham Valdelomar, en Leonidas Yerovi. Es bien interesante porque Valdelomar, Yerovi, por ejemplo, es el primero en hacer un texto literario, hace un poema narrativo que se llama Oh, la peste. Y en ella narra, digamos, en primera persona el miedo que siente, qué tipo de solución se le ocurre, ¿no? Dice que quiere huir de Lima, irse a Matucana, que no lo despidan los amigos porque lo vayan a contagiar, no darle la mano a nadie porque seguro que tiene ahí los microbios, ¿no es cierto?, de la peste. Hay textos de Valdelomar en los cuales se refiere, por ejemplo, a tuberculosos, pero también, sobre todo, este grupo de escritores que representan una modernidad criollo popular, ¿no?, como Yerovi, Valdelomar, Francisco Loaiza, en Fray Cabezón, se convierten en mediadores de los sectores populares y manifiestan cierta hostilidad, digamos, hacia las medidas higienistas, ¿no?, que es el otro gran horizonte, digamos, médico que está presente en ese momento, ¿no? La promesa de la limpieza, no solo en el espacio público, sino incluso en el domicilio privado, ¿no? El médico puede ingresar y analizar, digamos, las condiciones de sanidad de las casas particulares. Y también está, por supuesto, la vacuna. La vacuna. Ese es un tema interesante, ¿no? Y controvertido, por supuesto. Hoy mismo, en pleno 2020, hay muchísima gente que rechaza la idea de la vacuna porque considera que le van a implantar un microchip o simplemente porque la vacuna es extranjera. No se pudo, digamos, desarrollar ninguna campaña de vacunación efectiva a lo largo de todo el siglo XIX, porque la gente huía de los vacunadores, no aceptaba ser vacunado. Y estos escritores que aparecen luego, a inicios del siglo XX, un poco que van a recoger esos temores, esos miedos, esa desconfianza ante la ciencia, ¿no? Porque era una ciencia además muy invasiva, muy autoritaria, ¿no? Que se atribuía el destino muchas veces de la vida y de los cuerpos enfermos, calificaba las vidas como degradadas, mucho por las ideas de época, ¿no?, donde se mezcla el racialismo por un lado con el higienismo, las teorías de la degeneración. Entonces es una época también donde hay una gran presencia de horizontes ideológicos diversos, pero donde la desigualdad social se marca de una manera muy fuerte y se vincula con la conexión sano-enfermo, ¿no? El pobre es siempre el enfermo, ¿no? Y es un poco también lo que hemos visto ahora, ¿no?, donde se trazan en la ciudad de Lima geografías morales, ¿no?, donde hay zonas, digamos, donde aparentemente las personas son más propensas a no cumplir las reglas y a contagiarse, ¿no? Esta idea del foco de contagio, ¿no? Y eso es terrible y se ha visto, por ejemplo, en la manera como el Estado ha tratado el tema de la discoteca de los Olivos, ¿no? Hemos hablado de escritores, pero en ese tiempo también había una legión, bueno, quizás decir legión es un poco exagerado, más bien había un grupo de escritoras que trabajaban en los medios, ¿no?, en periódicos, en revistas, que fundaban incluso instituciones. Una de ellas, bastante conocida y sobre la que hicimos un programa, además, fue Dora Mayer. Y ella construye una imagen que se llama Madama la Higiene. Y también, al igual que sus otros pares escritores, como mencionaba, más bien ridiculiza, combate un poco esta invasión en la vida privada, en los espacios públicos, que muchos sintieron. Y una cosa interesante, y ahí sí ella, Dora Mayer, va y mira mejor y más lejos que sus compañeros varones. Dora Mayer dice que una cosa así, ¿no?, en sentido hiperbólico, ¿no? Nos critican porque tenemos animales en las casas y las personas no se bañan todos los días, pero ahora nos llenan de químicos y de sustancias artificiales que terminan contaminando más el ambiente, ¿no? Y de alguna manera creo que acierta, mirándola en el largo plazo,
un poco lo que ha pasado con esta fantasía de la desinfección, ¿no? Esta fantasía de la desinfección que nos ha llevado pues a consumir y a producir una serie de productos que terminan contaminando aún más el medio ambiente. Y en el caso del Perú, ya ni que se diga, pues casi cómico, con este desinfectante Poet que estaba infectado, ¿no? Al poco tiempo de estallar la crisis sanitaria del COVID-19, todos asistimos a un debate que planteaba la disyuntiva economía o salud. Debate innecesario, porque lo mejor era tratar de darle espacio a ambas. En fin, en los tiempos de la peste bubónica ocurrió algo parecido. En el siglo XIX había un conflicto entre comerciantes y salubristas. Al comienzo los comerciantes se oponen a la medida de salubridad, pero progresivamente se va estableciendo un acuerdo, y no solo en Perú, sino en el nivel internacional, que la economía y la salud pueden convivir y que las medidas de sanidad marítima, por ejemplo, que se estandarizan, se hacen varios reglamentos, inclusive internacionales, latinoamericanos, de cómo todos tienen que tener más o menos las mismas reglas de sanidad marítima, y se encuentra se aceptan las vacunas, se aceptan los sueros, y entonces llega a haber una combinación o un acuerdo entre los sanitaristas y los empresarios. Como hemos dicho, la peste bubónica se quedó entre nosotros por muchísimo tiempo, de 1903 a 1930, y por lo tanto abarcó varios gobiernos. Se inició con la República Aristocrática y terminó con el gobierno de Leguía. De hecho, Leguía tuvo que ver bastante con su fin. Les hemos contado varias veces que Leguía emprendió una serie de obras de modernización y saneamiento en la ciudad. Bueno, parte de estas obras contribuyeron a acabar con los problemas que hicieron que la epidemia se propagase de la manera que lo hizo. Con Leguía ya vemos una cuestión más permanente y constante, ¿no? Quizás hasta más consciente de lo que la ciencia médica, ¿no? Sabe con respecto a la enfermedad, y también en relación a cuánto el Estado puede hacer por mejorar esa situación e implementarla de una manera adecuada. Ya con Leguía también se toman en cuenta el ordenamiento de la ciudad, ¿no? Entonces la ciudad tiene que estar preparada para ser parte de un país moderno, ¿no? Y que eso incluye las ideas de una ciudad ordenada en cuestiones de viviendas. El problema de fondo es, en verdad, sanear la ciudad, o sea, hacer un buen sistema de saneamiento ambiental. Y eso solo se va a dar en los años 20, por ejemplo. Se empieza a decir que los cimientos de los edificios tienen que ser de concreto. Ese es un cambio muy importante que hace que la vida de la rata sea mucho más difícil y el número de casos de peste bubónica disminuya en los años 40 y 50. El comercio exterior, es decir, nuestras exportaciones, se vieron severamente afectadas por la peste, pero por fortuna luego se recuperaron. Leguía, una de las cosas que hace es que tiene una confianza casi ciega en los técnicos norteamericanos y nombra a un norteamericano de la Fundación Rockefeller, que en esa época era como la Fundación Gates hoy, es decir, la gran fundación de salud pública que dio mucho dinero para el Perú. Nombra a un americano, a Henry Hanson, como director de la salubridad pública, ¿no? Y con este americano y otro funcionario después se va como estandarizando, como mencioné, este acuerdo entre empresarios y sanitaristas para establecer reglas en conjuntas. Un concepto muy importante que va a introducir la crisis sanitaria de la peste bubónica es el de salud pública. En el siglo XIX, las municipalidades se ocupaban en algo de la salubridad, pero lo hacían en el sentido de controlar los mercados, los alimentos de los mercados, controlar un poco la baja policía,
pero en el presupuesto nacional el énfasis era en la curación. Una idea que no se ha perdido del todo, ¿no? Que la curación, el tratamiento es lo más importante. Los hospitales, ¿no? Y se dejaba de lado como una actividad fundamental que era la prevención. Había indudablemente un interés político por promover la curación. A un político le va a dar más rédito siempre inaugurar un hospital que inaugurar un desagüe. Inclusive en el nombre de ese organismo que mencioné es Dirección de Salubridad Pública, ¿no? Que da la idea que la prevención es la que va a empezar a ser enfatizada, ¿no? Se crea una cátedra en la Universidad de San Marcos, recién en esta época. Hasta ese momento, la Facultad de Medicina, que tenía cursos desde fin del periodo colonial, el énfasis era la anatomía, diversos tipos de clínicas, pero no había un interés claro en la prevención, en la salud pública. Es con esta epidemia que empieza a discutirse a nivel nacional y a nivel político la importancia de la salud pública. La crisis de la peste bubónica de principios del siglo XX en nuestro país marca un momento de transición en varios sentidos. 1. Transición respecto a las ideas médicas. 2. Transición en las políticas de saneamiento. A partir de entonces se empieza a modernizar la infraestructura de la ciudad, ¿no es cierto? Y 3. Transición en lo que a ideas y políticas de Estado respecto a la salud se refiere. ¿Por qué? Porque a partir de entonces es que se introduce el concepto de salud pública, de medicina preventiva. Lamentablemente, todas estas cosas tan buenas y que podían haber sido desarrolladas de manera espectacular se fueron como estancando y diluyendo. Y creo que todos hemos sido conscientes de eso, lamentablemente, a raíz de la crisis del COVID-19. Bueno, no sé, nos quedamos con estas cosas para pensar, ¿no? Nos vemos en la próxima.